Capítulo 5. Durante la noche había vuelto a soñar con el extraño ser que se le presentó aquel miserable día. Esta vez me ha sido útil soñar con él. Tengo su imagen más fresca que nunca y podré darle hasta el menor detalle a Gaspar para que lo plasme en el cuadro. Quiera el Señor que funcione. Se dijo a sí misma. Volver a contemplar la foto del establo le encogía el alma, la imbuía en dolorosos recuerdos sobre los meses posteriores en los que enmudeció presa del terror. En esos amargos tiempos, aún esperaba todos los días volver a oír la voz de su padre, llamándola al llegar del trabajo. «Chiquita mía», la llamaba él, y salía corriendo a la puerta, para comprobar después que la voz que oyó había sido solamente el viento entre las ramas. Otras veces creía percibir el olor a flores de su madre mientras le cepillaba el cabello dorado y sus labios suaves sobre la mejilla antes de dormir, pero abría los ojos y no había labios, sino soledad. No regresaron. La verdad era cruda. No volvió a existir ese amor para ella, le fue arrancado de cuajo. Solo Dios la amaba como lo hicieron sus padres, y Piedad sentía que tampoco podría amar a otro ser que al Creador. El amor divino fue lo único bueno que existió tras aquel día. Gaspar, nervioso y completamente sobrio después de mucho tiempo, extendía las pinturas en su lienzo. Adoraba a la hermana Piedad. La veía siempre como si estuviera dentro de un halo de serenidad inmaculada que él anhelaba. Era tan recta, tan dulce y tan hermosa, que puso en su pintura todo el deseo que encontró en su alma con el fin de hacerla feliz. Los horrorizados ojos de la monja, que le confirmaban la perfección de sus trazos, lo angustiaban tanto como sus propias pesadillas. No necesitaba preguntarle si lo estaba haciendo bien. Las lágrimas que descendían por sus mejillas de cera eran toda la respuesta que él precisaba para continuar, para terminar cuanto antes y que ella reposara de tanto sufrimiento. Horas después, en las que Gaspar no descansó ni un instante, el cuadro estaba concluido. Se sentía exhausto, ansioso por beber, pero no quería que la hermana Piedad lo viera borracho de nuevo. Permanecieron en aquel desordenado cuarto por varios minutos, en silencio, descansando del enorme esfuerzo realizado y observando el lienzo en el que se representaba aquella criatura aberrante. La religiosa no tardó en abandonar la casa del pintor. Lo hizo sin apenas mediar palabra, deseando fervientemente que lo inexplicable sucediese. Cuando salió por aquella puerta inclinada y rota, el sol ya había abandonado el cenit. Una oscuridad total se extendía ante ella y un cielo sin luna que le oprimió el corazón. Caminó hasta el convento, envuelta en pensamientos y dudas que jamás pensó que llegaría a cuestionarse. Preguntas que retaban a la ciencia moderna y la obligaba a cambiar muchos de los principios que se creían hasta hoy inamovibles. Las semanas fueron transcurriendo lenta e inexorablemente. Piedad no había vuelto a visitar a Gaspar y éste, a su vez, tampoco pisó el suelo de la iglesia. A los 2 días de la finalización del cuadro, la religiosa había tenido que permanecer en cama. El único doctor del pueblo, Víctor Saica, un hombre grueso de extrañas prácticas, alopécico y de espesa barba color ceniza, tuvo que acudir al convento tras enterarse de que la abadesa padecía de fuertes dolores de cabeza que no parecían remitir. Lo único que hizo fue recetarle una serie de pastillas que la paciente nunca llegó a tomar. Al 7º día, los agudos dolores de cabeza fueron desvaneciéndose, hasta que, finalmente, desaparecieron por completo. Los días siguientes a la recuperación, el perturbador suceso de su niñez quiso, con pavorosa agresividad, volver a invadir su mente. Pero, por algún motivo que ella todavía desconocía, este se manifestaba en ella de forma muy distinta a como lo había recordado siempre. Pequeños detalles como la carencia de la puerta en el establo ahora no lo recordaba. De igual forma pasaba con la sangre del suelo y las paredes, o con la mismísima e inhumana criatura. Esta difería ahora a contornos menos detallados y borrosos, y parecía convertirse por momentos en una amalgama de oscuros colores sin forma.
Fue al 15º día cuando Piedad ya no recordaba ni había vuelto a tener aquella pesadilla de su niñez. Un vacío enorme y sin nombre había quedado libre para siempre en sus recuerdos. La primera sensación que la embargó tras esos 15 días fue de tremendo alivio. Las noches tranquilas y los recuerdos limpios fueron la respuesta de Dios tras tantos años de plegarias. Despertaba serena por las mañanas. El aire que respiraba le parecía más puro que nunca y se iba a la cama sin temor alguno a que los recuerdos del pasado la asaltaran nuevamente. La vida de paz que tanto había ansiado comenzaba ahora. Sin embargo, poco pudo disfrutar de aquella sensación de armonía. Algo en su interior comenzaba a removerse. Una idea, sin forma aún, la mantenía intranquila. Empezó a estar convencida de que en esta vivencia sin precedentes había una pieza que no terminaba de encajar. Cuando el crepúsculo se adueñaba del patio interior del convento y las sombras se alargaban hasta penetrar en su celda con extrañas formas, se sentía inquieta. Apenas unos días después de que empezara a sentirse intranquila, mientras limpiaba el crucifijo que había sobre su cama, se le reveló repentinamente el significado de su desasosiego. El poder de Gaspar era inmenso. Aquel hombre era capaz de exorcizar no solo su mente, sino también la de otros. Un don divino que únicamente debía estar en manos del Todopoderoso estaba ahora bajo el dominio de un pintor alcohólico y atormentado. El temor comenzó a desbordarla. ¿Quién sabe qué podría hacer en un delirio de abstinencia o durante el estado de ebriedad? ¿Tendría la capacidad de desatar los demonios que había retenido en aquella suerte de tártaro que eran sus lienzos? Fugaces imágenes de los cuadros que vio en el estudio, terribles y grotescas, comenzaron a torturarla. En su mente parecía que reían, soturnas, esperando el momento de ser desatadas y arrasar con todo. Tenía que hacer algo. Alguien más debía saber qué estaba ocurriendo. Se sentía responsable de lo que pudiera suceder a manos de un Gaspar incontrolado. Colocó el crucifijo en su sitio sin terminar de limpiarlo y salió del convento en dirección a la casa del alcalde, un hombre devoto que había ayudado en incontables ocasiones a la congregación religiosa cuando habían tenido problemas económicos. Gracias a él habían podido arreglar el tejado el invierno pasado, cuando las goteras estuvieron a punto de estropear el órgano de la iglesia. Él sabría qué hacer. La residencia del alcalde, un viejo caserón de mediados del siglo XIX, con grandes y sucias ventanas estiradas, se encontraba próximo al mar, al filo de un alto y escarpado acantilado, a tan solo unos pocos metros de distancia de las últimas y más apartadas casas del pueblo. Desde allí arriba era el único lugar donde se podía ver el viejo pueblo al completo, cuando el viento de levante llegaba y aullaba de forma espantosa, retirando la espesa bruma que lo ocultaba de toda mirada humana. A cualquier persona le habría inquietado aquella mansión de grisáceas paredes, tejado inclinado y columnas de madera podridas a causa de la humedad. Y muy probablemente esta imagen le habría llevado a pensar que allí no vivía nadie. Pero Piedad sabía que no era así y que, entre sus paredes, habitaba un hombre con el que se podía contar en cualquier situación. La religiosa se acercó a la enorme puerta y con mano firme hizo sonar la aldaba, 1, 2, 3 veces. Por un instante olvidó la razón por la que se encontraba allí y deseó no haber llamado. No importaba. La multitud de ventanas de la mansión ya le habrían hecho saber al alcalde de su llegada mucho antes de su llamada. En aquel instante la puerta se abrió, lentamente y con dificultad, acompañada de un chirrido procedente de las viejas y oxidadas bisagras. Ante ella se mostró un hombre alto y corpulento, con manos velludas y grisácea barba de varios meses. Las paredes de la mansión, repletas de plantas rastreras y enredaderas, parecían mantener la respiración, expectantes por el encuentro. Los ojos del alcalde parecían no dar crédito a lo que estaban viendo. La última vez que la religiosa había subido allí arriba había sido hacía mucho tiempo. Isaac Varela, dijo la abadesa, sorprendida por la pronta respuesta de éste.
Tras escuchar la siniestra historia de la hermana Piedad, el alcalde de aquel pueblo, completamente sumido en las tinieblas de la bruma invernal, se giró hacia el ventanal que había tras él. La negra silueta del hábito, por alguna extraña razón, le producía esa tarde escalofríos. La penumbra del oscuro crepúsculo apenas le había dejado ver el rostro de su amiga mientras le hablaba, con lo que durante toda la narración le había parecido que era una sombra irreal quien se dirigía a él. Miró hacia el mar, como si su agitada superficie gris le pudiera ayudar a asimilar lo que la monja, con átona voz, acababa de confesarle. Un débil sollozo a sus espaldas le confirmaba que era totalmente cierta la historia del pintor. La hermana Piedad jamás le mentiría. Un pacto de honor no escrito, sellado años atrás en unas circunstancias que ahora no venían al caso, hacía que entre ambos la verdad fuera tan importante como el respirar. Entendía el terror que encogía a la hermana, pero un destello de codicia brilló en sus ojos de repente. Entiendo que algo tan importante no deba estar en manos de ese pobre miserable. Sin duda es necesario hacer algo y hacerlo ya. Dime, Piedad, ¿son buenos esos cuadros? Tras formular la pregunta, se volvió de nuevo hacia la sombra negra, que a medida que avanzaba la tarde, más parecía diluirse en la oscuridad del caserón. Nunca había visto algo así, Isaac. Cada una de las pinceladas expresa un universo entero. Mientras Piedad pronunciaba estas palabras, el alcalde sonreía para sus adentros. Mantener aquel caserón, que se pudría a pasos agigantados junto al mar, era extremadamente costoso. En las entrañas de sus paredes se acumulaban el salitre y la humedad. Tener un cargo público en aquel rincón olvidado del mundo no le aportaba todos los beneficios que hubiera querido y necesitaba que aquella casa se mantuviera en pie por motivos que a nadie podía desvelar. Aquel pintor borracho, casi indigente, parecía ser la mejor propuesta de cuantas se le habían pasado por la mente. No te preocupes, estoy deseando poder ayudar a ambos. Ese pobre desdichado acabará mal si no le auxiliamos. Y creo, Piedad, que los 4 saldremos beneficiados de lo que se me acaba de ocurrir. ¿Los 4? ¿Quién es el cuarto? Simón Perassi, el superintendente de policía. ¿O crees que deberíamos dejarlo al margen de lo que está sucediendo? Si es cierto todo cuanto me has contado, ese hombre tiene que ser vigilado. Es muy peligroso. A saber a qué desconocidas y extrañas fuerzas se inclinará a servir tras quedar exento de las ligaduras de sus pesadillas. Puede ser el fin de todos. Sí, por supuesto. Hablemos con Simón, dijo la monja, cada vez más convencida de que haber subido la colina en busca de aquel hombre había sido la elección más correcta.